Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con la confianza, con el saber por qué el Señor nos tiene aquí y cuál es la actitud que tenemos ante ese conocimiento, porque es un conocimiento que tenemos, son convicciones que expresamos, y hoy vamos a hablar de mirar adelante, de caminar, de ver hacia adelante, hacia el futuro. ¿Quiénes tienen proyectos a futuro? ¿Quiénes están deseosos de caminar adelante? Vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 5, por favor. Juan 5, a partir del versículo 17, dice la palabra así: pero Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Y por esta razón los judíos aún más procuraban matarle. Fíjese, procuraban matarle porque trabajaba. Dice, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire, esta frase fue expresada por nuestro Señor Jesús después de haber sanado al paralítico en el estanque de Betesda y en un día de reposo. Y ante la dura crítica de los judíos, especialmente de sus líderes religiosos, el maestro les dice propósitos. Porque para ellos sus tradiciones estaban por encima de cualquier cosa, mientras no afectara sus intereses. Sí, les molestaba que el maestro hiciera milagros o trabajara en un día de reposo, pero ellos no tenían ningún problema con hacerlo cuando un animal caía al río o cuando tenían una necesidad para ellos mismos que suplir. Pero viniendo de Jesús, incluso un acto de misericordia, era reprobable debido a la dureza de su corazón. Ahora, este no es el tema central de este mensaje, sino que vamos a tener nuestro estudio en el énfasis que el Señor hizo al decir: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Donde esa sola frase nos habla de continuidad, nos habla de esfuerzo, nos habla de caminar, nos habla de mirar adelante, y por los contextos anterior y posterior que fue expresada, muestran precisamente los propósitos o algunos de los propósitos que el Señor Jesús tenía muy firmes en su corazón: obedecer al Padre, escuchar su voz y hacer su voluntad, trabajar como Él y extender su misericordia. Y aunque sabemos que el principio o el propósito principal de nuestro Señor al venir a este mundo fue la redención del hombre, su caminar siempre se caracterizó por un trabajo arduo donde se esforzó en cumplir y jamás detuvo, mis hermanos, a lo largo de ese caminar, su mano para hacer el bien a quien encontraba o a quien sabía que iba a encontrar. De manera que para él, a la vez que compartía el mensaje de salvación, sanar enfermos, consolar, abrazar a quienes estaban abatidos o suplir alguna necesidad, también fue una parte muy importante de cómo llevó a cabo su ministerio, su obra en la tierra. Y basta con ver la impresionante cantidad de distancias que recorría día a día caminando por zonas desérticas, montañosas, cruzando ríos, arriesgándose en los mares para encontrarse con quienes haría misericordia. Esta expresión del carácter misericordioso del Señor fue fundamental en la formación de sus discípulos y fue un ejemplo para nosotros como iglesia. Por tanto, como seguidores de Cristo, porque nosotros decimos que somos seguidores de Cristo. Usted es seguidor de Cristo, ¿verdad? Bueno, también somos proclamadores de su evangelio. Y por tanto no podemos ser ajenos a las necesidades que vemos en nuestros semejantes, porque formó parte del carácter de nuestro Señor. El caminar del Señor Jesús fue glorioso, mis hermanos. Un caminar de trabajo sin treguas, donde así como andaba y enseñaba en medio del calor inclemente, lo hacía en las frías noches sin tener dónde recostar su cabeza.
Además, sufriendo el acecho constante de sus detractores que le perseguían, que le acosaban, difamándole, poniéndole trampas y siempre buscando algún pretexto para matarle. Como leímos hace un momento, el solo hecho de que trabajara en un día de reposo era suficiente para pensar en matarle. Sin embargo, el Señor trabajaba como su Padre Celestial siempre trabaja. Y esto es lo que tiene que llevar a la iglesia, a quienes nos decimos cristianos, seguidores de Jesús, a considerar cuáles son nuestras prioridades, mis hermanos. ¿Cómo es nuestro caminar en la fe que decimos profesar ante lo que se presenta todos los días? Ante las adversidades, ante las cosas buenas, ante todo lo que vivimos ahora como cristianos. Porque mire, es muy fácil olvidar desde dónde nos trajo el Señor. Es fácil olvidar el propósito de habernos rescatado de ese terrible destino al que estábamos sentenciados. No se nos olvidan sus bendiciones, no se nos olvidan las cosas que nos gustan, las buenas, el pedir. Pero mire, si recordamos solamente un poco, mi hermano, la vida pasada, es decir, antes de ser redimidos, antes de conocer al Señor, antes de formar parte de su iglesia, las situaciones que se presentan actualmente no son muy distintas a las que experimentábamos antes, incluso de manera constante. La diferencia es cómo ahora las tomamos, cómo las vemos o cómo las deberíamos de ver como hijos de Dios, que tenemos la certeza que estamos en las manos del Señor. Porque ahora sabemos que llegar a la verdadera fe cristiana, a la verdadera, no nos abrió una puerta a la bonanza, tampoco nos hizo invulnerables al dolor, a las enfermedades ni a las adversidades, como muchos han intentado desfasar, engañando a quienes llegan a la fe y produciéndoles a veces efectos terribles. Lo que sabemos es que en medio de esas adversidades, en medio de esas circunstancias, el Señor está con nosotros. Y eso nos da la confianza que jamás nos dejará. Eso es lo que nos hace a nosotros permanecer, mis hermanos, ¿o no? Entonces no podemos olvidar cómo cada uno, de acuerdo a su pasado, su condición espiritual, su pecado, solo sobrevivía entre la oscuridad, el engaño y las adversidades que se iban presentando, robándole a la vida momentos de gozo o de una paz ficticia, efímera, con lo que el mundo nos ofrecía. Así sobrevivíamos, mis hermanos. ¿Y qué cree? Sin esperanza. Solamente viviendo al día. Sin embargo, ahora, aunque las circunstancias se puedan mostrar también cada vez más difíciles, no podemos negar que la misericordia de Dios también se ha engrandecido en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordar. Que el Señor ha estado pendiente de nuestra vida, que su cuidado ha estado en todo momento. ¿Alguien podría negar eso? ¿Que el cuidado de Dios ha estado en todo momento? Mire, de tal manera tendríamos que tener esta convicción para caminar confiadamente en medio de un mundo hostil, en medio de todas las circunstancias que se puedan ir presentando, sabiendo que estamos bajo el amparo de Dios. Y eso es lo que nos tiene que sostener. Porque además, le voy a decir una cosa, mis hermanos, las cosas no iban a ser jamás diferentes. Y el Señor lo sabía. La palabra de Dios se está cumpliendo. Y se consumará lo que viene. ¿Por qué? Porque está establecido desde el principio. Y el Señor sí lo sabía. De manera que si alguien se iba a enfermar, si alguien iba a padecer una situación difícil, si alguien iba a partir, el Señor lo sabía. A Él nada lo toma por sorpresa.
no es el 2020, mis hermanos, no es el COVID. Es que la voluntad de Dios se está expresando día a día. Si no hubiera existido esta pandemia, créame que las cosas hubieran sido iguales, en un sentido de resultados, de consecuencias. Evidentemente el Señor está poniendo pruebas también a su pueblo, en obediencia. Resulta, no sé, sorprendente, trágico ver tanta irresponsabilidad en la gente, caminando como si no estuviera pasando nada. Pero los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que dar un testimonio distinto en todas partes. Y no solamente por obedecer, también por cuidarnos. El Señor nos ordena cuidar el templo que es del Espíritu Santo. Por eso, quienes han creído, quienes ahora por el estudio de la Escritura pueden discernir los tiempos, y estoy hablando de usted, estoy hablando del que cree. Sabemos que si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado, entonces sí todo, sí, sería oscuro y sin esperanza. Pero el Señor nos alcanzó, mis hermanos. De ahí que durante nuestra estancia en esta tierra, ahora podemos discernir cómo las palabras de Cristo, las que Él expresó constantemente, estuviesen llenas de llamadas de alerta, de advertencias, que siempre apuntaban hacia los tiempos finales, siempre apuntaban a las cosas futuras, donde cada palabra, cada profecía que salió de su boca, debe llevarnos a mirar hacia adelante, para estar preparados. Advertencias que igualmente vemos en la mayoría de las cartas que el Espíritu Santo inspiró a los discípulos, a los apóstoles, quienes como Pablo hablaron de tiempos peligrosos que comenzaron cuando el Señor abrió la gloria, y también hablaron de los rasgos de los hombres ajenos al conocimiento y a la voluntad de Dios, aunque crean y digan que conocen a Dios. Los hombres amadores de sí mismos, soberbios, orgullosos, todo lo que conocemos. Porque soberanamente Dios, en su omnisciencia, sabe el destino de toda su creación, del hombre bajo su naturaleza caída, pero también el destino de sus hijos, de nosotros. Por ello Jesús, al venir a reconciliar al hombre con el Padre, no solamente le dio salvación, mis hermanos, sino que a través de su Espíritu Santo abre el entendimiento de sus hijos para que comprendan su palabra. Y esto es precisamente para que no caigan en engaños. Y a través de su palabra advierte, instruye a su iglesia de lo que habrá de venir, acontecimientos futuros que se habrán de cumplir, pero con un conocimiento previo de cómo serán las cosas, para que nadie se alarme, para que a nadie le tome por sorpresa. Mis hermanos, no nos debe tomar por sorpresa lo que está sucediendo. Estaba escrito. ¿Sí lo ha leído usted? Por eso la necesidad de discernir en cada señal. Algo muy importante, que el Señor está cerca. Eso sí es lo que nos debe de alegrar. Y que entonces sin ningún temor podemos estar haciendo lo que nos corresponde mientras Él nos lleva o viene. Mire, en Mateo 24:4, acompáñeme, y son textos que hemos leído, que conocemos. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjese, esa es una de las cosas en las cuales más enfatiza el Señor, que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, todo aquel que se levanta como un ungido y que empieza a decir cosas por su cuenta es para engañar. Y por eso el Señor establece, ellos se levantarán para engañar, pero esta es la realidad. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes
hambres, terremotos en distintos lugares. Y todo esto será principio de dolores. En el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Ya vio la secuencia? Entonces no es tiempo de estar alarmándose de que ya viene el Señor. Sí, ya viene, pero no es ahorita. Tienen que cumplirse las señales. El único que sabe cuando las señales estén totalmente cumplidas es el Padre. Y mientras tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Vivir y hacer la parte que le corresponde, es decir, mirar adelante y trabajar como el Padre trabaja. Hermanos, poco a poco, todo lo que habló el Señor Jesucristo se está cumpliendo y se cumplirá todo lo que habrá de sobrevenir. ¿Sí está consciente de eso, mi hermano? Sin embargo, Él dijo a los discípulos y a su iglesia algo bien importante, que como creyentes tenemos que considerar. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, no importa que estén viendo señales, no importa que estén sucediendo las cosas, ustedes no se preocupen, porque de todas maneras tiene que acontecer. O sea, de todas maneras las situaciones tienen que seguir sucediendo. ¿Alguien de nosotros puede parar el destino o cambiarlo? No, mis hermanos. Por eso mejor seamos agradecidos con el Señor, porque hasta hoy nos ha sostenido. Y en su misericordia y en su fidelidad sabemos que lo seguirá haciendo. Por eso Él dijo, estaré con vosotros hasta el final del tiempo. Esa fue la razón, mis hermanos, porque junto a tanta advertencia de los acontecimientos futuros, el Señor también habló de señales y evidencias que tendrían que suceder antes del fin, y así no caer en los engaños o en las estrategias de quienes hábilmente se aprovechan de la ignorancia de las personas para manipular su voluntad. A lo largo de este año les estuve advirtiendo mucho, haciendo señalamientos de no dejarse influir esta interacción con las redes sociales tan fuerte que se vino en este año. Ha causado muchos estragos, al grado que la gente ha dejado de hacer lo correcto para hacer lo incorrecto, y muchos por eso ya no están con nosotros, porque se salieron del balance del Señor, se salieron del equilibrio del Señor, se salieron de la palabra de Dios. De manera que este conocimiento, mis hermanos, debe permitir a la iglesia no solo saber, sino confiar que siempre estará segura en las manos del Señor, manos que, como Él dijo, jamás de mis manos serán quitados. ¿Está usted consciente de eso? ¿Que llegó para quedarse en las manos de Dios? Porque su Salvador lo ha redimido, mi hermano, nada más por eso, y a precio muy alto. Ese costo, ese precio pagado por Jesús en la cruz, es lo que da la suficiencia para tener esa confianza de que estamos en sus manos, porque con esa sangre nos compró. De ahí los consejos que entonces nos permitan vivir los tiempos con la certeza de que el Señor tiene control sobre todas las cosas, y entonces mirar hacia adelante, trabajando y esperando su voluntad. Al principio del año, en una de las enseñanzas, decía yo, no nos convirtamos en personas que se están solamente lamentando, lamiendo las heridas por los acontecimientos, quejándose, sino ver qué es lo que el Señor está haciendo, hacia dónde nos quiere llevar. Porque tal como Jesucristo caminó en la tierra antes de volver al Padre, así debemos caminar los redimidos, sin dudar de nuestra identidad como hijos de Dios, sin perder el propósito por el cual formamos parte de su cuerpo espiritual, la iglesia. Mi hermano, no podemos evadir la responsabilidad que como iglesia tenemos de predicar el evangelio, de dar testimonio, porque esa es precisamente, ese fue el propósito por el cual el Señor nos trajo a su luz admirable. Esta pandemia o muchas circunstancias
la mayor parte lo que hacen es distraernos, ya sea con trabajo, con alteraciones emocionales, con angustia, y quitamos la mirada de donde la debemos poner. Eso nos lleva a perder el piso. Y cuando un creyente duda, se turba o se atemoriza por las circunstancias y pone sus ojos en otras cosas. Y mire, poner la mirada en otras cosas es desviar la mirada de Jesús y corre el peligro que puede llegar a ser el principio de una caída que puede llegar a ser muy dolorosa cuando quitamos la mirada de Jesús. Tal como Pedro, que cuando empezó a caminar sobre el mar, el Señor le dijo, ven. ¿Qué pasó cuando desvió la mirada del maestro? Su fe comenzó a flaquear. ¿Por qué? Porque empezó a ver las circunstancias y el terror se apoderó de él y se comenzó a hundir. Bueno, de igual manera, mis hermanos, un cristiano puede caer en momentos así y empezarse a hundir en las circunstancias que estén a su alrededor, en lo que le afana y quita la mirada de Jesús. Puede llegar a caer hasta en desolación, o en afán, o en angustia. De ahí la importancia de considerar cómo las advertencias y las profecías de Jesucristo fueron dirigidas para tiempos futuros, igual que sus consejos y sus palabras de consuelo, de amor, siempre con la intención de guiar, de consolar, de reforzar y hacer crecer la fe de sus hijos durante los tiempos que habrían de venir. Y este cuidado, mis hermanos, el Señor lo ha tenido siempre para con su pueblo. No es actual solamente, no es para estos tiempos, siempre lo ha tenido. En Josué 1:9, el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Usted cree que esto solamente fue para Josué? No, mi hermano, es para usted, es para mí, es para el que cree. ¿Usted cree que Josué creyó en esta palabra del Señor? Claro, la tarea encomendada a él no fue nada fácil. Su mentor ya no estaba, el siervo Moisés había partido con el Señor. Y a él le tocó una tarea que no fue ni simple ni sencilla. Debía tomar la tierra prometida para repartirla al pueblo de Israel. Algo que si él hubiese confiado en sus conocimientos, fuerzas y recursos, prácticamente hubiera sido imposible de lograr. Pero eso es lo que hace el hombre natural, confiar en lo que tiene para hacer las cosas que quiere. Recordemos algo, estas palabras se las dijo el Señor a Josué a punto de entrar a la tierra prometida. Y los habitantes de Canaán seguían siendo gigantes, como hacía 40 años. Eso fue lo que determinó 40 años antes que el pueblo decidiera no entrar ni poseer la tierra prometida, ¿recuerda? Pero por esa desobediencia, por esa falta de fe, por esa desconfianza, también representó la muerte de aquellos incrédulos rebeldes y el principio de un penoso caminar en el desierto. Todo por falta de fe. Donde Dios, fiel a su palabra, le siguió sosteniendo. Jamás los desamparó. Sin embargo, decidieron caminar en ese camino y tuvieron que caminar por ese desierto. No los desamparó. ¿Hasta cuándo? Hasta que a su tiempo la fe les permitiera creer que ahora sí podrían tomar esa tierra prometida. Una nueva generación se levantó. La generación incrédula y perversa se quedó atrás, se quedó en el camino. Ahora nosotros como iglesia, mis hermanos, como redimidos del Señor, tenemos una
tierra prometida. ¿Sabía usted que usted tiene una tierra prometida que alcanzar? ¿En dónde la tiene, mis hermanos? En los cielos. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos ha traído a su luz admirable, ahora esta tierra, por toda la eternidad, ganada por Cristo a precio de sangre, solamente el creer en la suficiencia de su obra y en la cruz, fue lo que nos hizo estar en el umbral para mirar hacia adelante y tomarla. Reconocer nuestra condición de pecado nos ha puesto en una condición privilegiada, solo por la fe. Mire, mientras tanto, el Señor espera que cada uno, de manera muy personal, aunque esté pasando por un desierto, no sé, ese desierto particular, personal, con lo que pueda representar para cada uno de ustedes, pero puestos los ojos en Jesús, haga usted evidente su fe y su confianza de que está en sus manos. Por eso el Señor dijo estas palabras en Juan 14:1, no se angustien. Voy a leer la versión Dios habla hoy. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean en mí también. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. ¿Quién está contento por eso? Jesucristo, mis hermanos, prometió un lugar a cada uno de sus redimidos. ¿Usted es un redimido del Señor? El Señor está preparando un lugar, mi hermano. Se adelantó a preparar casa, un lugar de paz para ti, para mí, para todo el que crea. Y así como Josué repartió su porción de tierra prometida a cada tribu del pueblo de Israel para que toda familia tuviese una heredad, el Señor Jesús está haciendo exactamente lo mismo para con su iglesia. Y a su tiempo, Él mismo vendrá por ella para llevarla al lugar en donde estará por Él por toda la eternidad. Esas son las promesas venideras del Señor. Así que, amada iglesia, mira hacia adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de tu fe, porque Él es el que te dio esa fe. Que nada afecte tu confianza en Él y mira hacia adelante. Es tiempo de trabajar. Ya experimentamos este año, ya sabemos lo que está significando la situación y sabemos lo que viene, al menos por las condiciones que se están dando. ¿Qué vamos a hacer ante las condiciones actuales? ¿Cómo vamos a vivir esta nueva normalidad o aparente normalidad con todo lo que va a implicar vivir distinto? Porque es lo que está sucediendo, vivimos distinto. De manera que necesitamos caminar haciendo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. El Señor espera de ti algo, mi hermano, y que consideres que no va a ser tarea fácil. Siempre habrá gigantes que te quieran derribar, trayendo a tu vida temor, desánimo, incluso desesperanza. Sin embargo, nada podrá evitar que el Señor esté contigo. Y aunque las circunstancias digan otra cosa, Él jamás te dejará solo, ni te desamparará. Yo quisiera saber si están ustedes convencidos de esto. Pues ya sabemos que no pueden hablar, pero yo ya vi que dijeron que sí. Mire, de hecho le voy a hacer una aclaración. Si analiza un poquito su nueva vida en Cristo, se dará cuenta que Él ha tenido cuidado desde que llegó a su luz admirable. Él nunca lo ha soltado de su mano. Y fielmente a su palabra, por eso dijo también en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, son las promesas de Dios para su iglesia, para sus hijos. ¿Se ha dado cuenta cómo cada promesa del Señor está expresada en tiempo futuro? ¿Y sus consejos? Porque Él desea que confiemos y que veamos hacia adelante, que dejemos los afanes atrás, porque con Él cada día es una nueva oportunidad para crecer, para madurar, para fructificar.
Y así también como el Señor Jesucristo, para trabajar como el Padre siempre está trabajando. Hay propósito, mi hermano. Y esto te tiene que alentar. Esto te tiene que abrir un panorama, un horizonte de bendiciones, no solamente para ti con tus convicciones, ni para tu familia porque lo que va a representar, sino para todo el que te vea. ¿Usted cree que la gente necesita ver personas que creen, que tienen esperanza? ¿Con cuántos se ha encontrado usted desolados, abatidos, tristes? Y que solamente basta una palabra. Ya no digo un abrazo, no es tiempo de abrazar, pero sí es tiempo de consolar. A la distancia. Nada nos debe distraer de este propósito. Nada nos puede separar de Jesús. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Se da cuenta que ahora que leemos estos versículos en medio de las circunstancias como que toman más sentido? A veces lo leíamos porque, ay, sí, pero de repente estamos viendo las situaciones y decimos, verdaderamente el Señor está con nosotros. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mis hermanos, nosotros no pertenecemos a este mundo. Ya no estamos contados como los que no creen. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedoras, pero por medio de aquel que nos amó, no por nuestros recursos, no por nuestras fuerzas, no por nuestros argumentos, porque el Señor nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Por qué está seguro Pablo? Porque Dios le amó. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo cree? El Señor sabe, mis hermanos, que hay muchas cosas que tienen el propósito de evitar que confiemos en el Señor. Hay muchas situaciones y que tienen que ver con la vida cotidiana, que nos pueden distraer del propósito y evitar que caminemos conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos mostró con su ejemplo cómo salir adelante en circunstancias así. Mire, cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, después de permanecer 40 días en el desierto, ¿cuál fue la primera tentación que tuvo? Tuvo que ver con la necesidad natural del hombre de alimentarse. O sea, de tener el sustento básico para sobrevivir. Dice Mateo 4:2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Oiga, ¿quién no siente hambre después de eso? Imagínese la hambre, la sed. Dice, se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, poniendo en duda su identidad, tratando de retarle, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Sabía usted que todo está escrito? Entonces, cuando usted necesite un consejo, simplemente vaya a la Escritura para que se dé cuenta que escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada lección del Señor Jesús la sostuvo con su ejemplo. El énfasis fue siempre, confía en Dios. Y ya en su condición pues siendo Dios encarnado en hombre, él confiaba en el Padre. Y precisamente esta necesidad de conseguir el sustento diario, mis hermanos, para suplir las necesidades, aunque muchas veces el hombre no solamente quiere suplir las más básicas, siempre se va más adelante, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que principalmente distrae al hombre. Y cuando no obtiene lo que desea o escasea, es la principal causa de que la mayoría de las personas, incluyendo muchos cristianos, sean susceptibles en afanarse
desviar la mirada de Dios para ponerle en las ofertas de quien pueda suplirles esas necesidades, sin considerar los medios ni los riesgos. Y ahí es cuando las cosas vienen abajo, porque quitaste tu mirada de Jesús. Y estás confiando en las alternativas y en las opciones que el mundo te da. Sin embargo, ¿cuál fue el consejo del Señor? Mateo 6:31. No os angustiéis diciendo, pues, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Baste a cada día su propio mal. Baste, mi hermano. Cada día trae su afán. Cada día trae su principio y su final. Tenemos que aprender a caminar cada día confiando en el Señor. Porque los afanes producen ansiedad. Y cuando el creyente permite que esos gigantes crezcan en el corazón, se debilita la fe, mis hermanos. Y esto es lo que lo hace alejarse de Dios y empieza a dejar de depender de Él, porque desvía la mirada a cualquier otra situación. Llámese tentación o trampa con la que el enemigo aún lo quiere llevar a dudar que es un hijo de Dios. Al Señor le dijo, si de verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor sabía que tenía que actuar como hombre, porque como hombre el hombre cayó. Por eso lo único que hizo fue recordarle la Escritura a Satanás. Igualmente cuando se presentan situaciones que mueven los sentimientos, mis hermanos, esas que nos sacan de balance y del equilibrio emocional, donde de un momento a otro todo lo que parecía perfecto se torna oscuro. ¿Ha pasado por situaciones así? Parece que todo va bien, que todo está perfecto y de repente empiezan a amontonarse circunstancias. Y hasta de manera inconsciente, esto lo puede llevar a momentos de temor, de desánimo, aún depresivos, debido a que son eventos inesperados, que se levantan como murallas infranqueables como la de Jericó. Y de repente te sientes abatido. Pero ¿cuál es la solución? Porque normalmente, en medio de la angustia, de la aprensión de la situación, del problema, queremos hacerlo con nuestras fuerzas, queremos derribarlo con nuestros recursos, con nuestros argumentos. Se olvida quién, desde el día que llegaste a esta fe, te ha sostenido. Y en tu desesperación no te das cuenta que Dios está esperando que vuelvas sus ojos a Él, que busques de su gracia, su consuelo, su reposo, su consejo. Porque el Señor nos quiere abrazar. ¿Sabías tú que cuando el Señor nos ve sufriendo nos quiere abrazar? Pero a veces somos como esos niños refunfuñones que nos están pasando las cosas y el papá lo quiere levantar porque se ha caído y todavía está patalea. A veces el Señor nos pone inyecciones dolorosas, pero que son necesarias. Si no te pongo esta inyección, no vas a sanar. Si no pasas por esta circunstancia, no vas a entender tu condición. Mire, si recordamos a Josué nuevamente ante Jericó, quizás él no tenía el poder para derribar las murallas de la ciudad, pero sí contaba con los recursos suficientes para vencer a su enemigo y tomarla. Mire, tenía el valor suficiente, el conocimiento y la estrategia militar. Contaba con un ejército de valientes con los que ya había derrotado otros reinos. Acuérdese que ya la fama le antecedía. Sin embargo, Josué, con humildad, buscó el rostro de Dios, buscó su consejo, escuchó su voz, obedeció y el Señor le entregó Jericó. Iglesia, en medio de las tormentas necesitamos perseverar en la fe, acordarnos de quién nos trajo de la oscuridad
buscar el rostro de Dios para hallar el oportuno socorro, mis hermanos. Porque hay batallas que no se que no se ganan peleando, sino de rodillas. Cuando ya no hay fuerzas, cuando no hay recursos, cuando no hay esperanza, cuando no hay nada, esas peleas se hacen de rodillas. Y ahí es donde el Señor las saca adelante, te da la salida. Y con esa convicción, para quienes realmente confiamos en el Señor, entonces ahora las palabras del Señor Jesús, tu Salvador, mi Salvador, cobran más sentido. Palabras como, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy, no. Y no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. O Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Perdón, ¿verdad que como que toma más sentido las palabras del Señor cuando estamos bajo las circunstancias? Porque pese a ellas, las situaciones, estas afirmaciones llevan a los creyentes a gozar de la seguridad, de la paz y el cuidado de Dios, convencidos de que solo Él sabe lo que vendrá, y no solo para sus hijos, no solo para ti y para mí, para toda la creación, para toda la humanidad. Y cada vez que un año termina, cada vez que inicia otro año, la mayoría de las personas, incluidos muchos creyentes, se vuelcan o se saturan el corazón con promesas, planes, proyectos, que de un momento a otro se desvanecen. ¿Cuántas veces has prometido algo del año pasado al año que viene? Se desvanecen. Y ahora más, mis hermanos, a causa de esta multicitada pandemia, la mayoría de los planes se vinieron abajo o simplemente no se dieron. ¿Cuántas cosas no se pudieron hacer? ¿Cuántas cosas se quedaron pendientes? Personalmente, en la casa, en la familia, algunas de mis nietas que se iban a recibir, a tener su graduación, pues tuvieron que hacerlo todo por línea, sin fotografías, sin muchas cosas. Le decía yo a mi hija, a mi nieta, pues hazte un Photoshop, ahí te ponemos ahí la universidad atrás. ¿Cuántos planes se vinieron abajo? Sin embargo, ¿qué cree? Hay quienes están lamentándose o incluso hasta están enojados con Dios porque no alcanzaron sus proyectos. Porque las cosas no fueron como ellos pensaron. Su orgullo, su incapacidad mental, su ignorancia, no les permite darse cuenta y mucho menos le dan gracias porque aún están. Hay quien ni siquiera está. Quizás ese negocio que no pudiste hacer, quizás esa circunstancia que no se dio, ese plan, hubiese sido tu ruina, tú no lo sabes. El Señor te guardó y hasta hoy te ha guardado. Bien lo dijo el Señor a través del apóstol Santiago, a quienes teniendo el corazón lleno de egoísmo, solo tienen planes para sí mismos, como parte del carácter de los hombres de estos tiempos, amadores de sí mismos. Vaya conmigo a Santiago 4:13, por favor. Lo voy a leer también en una versión contemporánea. Santiago 4:13 dice: ahora oigan esto ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y ahí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado.
hay prioridades mayores a que hagas tu voluntad, mi hermano. ¿Y qué se tratará de no hacer planes, de no tener proyectos de vida? De ninguna manera, hermanos. Debemos seguir trabajando, como el Padre trabaja, mientras nos lo permita, pero que sea Él el motivo de tu pasión por hacer las cosas, que sea Él el que dirige tus pasos, el que guía tus decisiones, que no sea tu carne, que no sean tus anhelos personales, mi hermano, que sea Él el que te permita, y además, que cada plan que se cumpla en tu vida dé el fruto que el Señor espera de ese plan. Porque si el Señor te ha puesto las cosas, te ha permitido en muchas situaciones, es para que le des gracias y te des cuenta de lo que está sucediendo en tu entorno. Y sobre todo, ser agradecido por todas las bendiciones del Señor. Porque todos sin excepción tenemos algo mucho que agradecer a Dios por su misericordia, ¿o no, mis hermanos? Y es de lo último que el hombre se acuerda, de ser agradecido. ¿Recuerdas las cosas que te lastiman? ¿Recuerdas las cosas que te laceran, las que te siguen teniendo en una situación difícil, angustiante? Pero no te acuerdas de todas las cosas que el Señor sigue haciendo por ti. Y si las pones en una balanza, mis hermanos, las bendiciones del Señor son mayores siempre. Aún las angustias, aún las situaciones difíciles, cuando se toman de la manera como Dios las permite, son bendición. El salmista dijo: bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios tienes de parte de Dios, mi hermano? El solo hecho de estar aquí. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23 dice: nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. Mirar hacia adelante, mis hermanos. Es el mensaje de hoy, pero conforme a la voluntad de Dios. Esperar con fe. Eso es lo que nos pide el Señor este día, este fin de año. Y si nos permite llegar a Él y seguir caminando, seguir expectantes para ver las maravillas que tiene reservadas para quienes en Él confiamos, recordando que las promesas de Dios son firmes, son reales y con dimensión de eternidad, mis hermanos. No siempre van a tener un carácter material, son espirituales, porque eso es precisamente lo que representa buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás venga por añadidura. La justicia de Dios está representada en Cristo Jesús. A Él es al que tenemos que buscar, a Él es al que tenemos que seguir, a Él es al que tenemos que escuchar. Y voy a terminar con esta escritura. Vaya conmigo a Lucas 21:34, como un consejo adicional a las palabras de Jesús, para que nosotros estemos siempre alertas, esperando el día de su venida. Lucas 21:34 dice de esta manera: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estad alertas, velando, orando, guardándonos, mis hermanos, obedeciendo, caminando en santidad, porque el Señor viene. Y la iglesia dice: ven, Jesús, ven. Vamos a hacer una oración. Si gusta ponerse en sus pies. Hagamos una acción de gracias por el año que termina, el año que comienza. Si gusta levantar sus manos,
cerrar sus ojos, postrar su corazón, como usted decida. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias en esta bella mañana, Señor, ya casi tarde. Bendito eres, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por todo lo que ha sido para nosotros el haberte conocido, Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin que tú hubieras venido, Señor Jesucristo? Gracias, Padre eterno, por trabajar todos los días. Gracias por estar pendientes de nosotros, pendientes de tu iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, porque en la cruz nos diste vida y vida abundante. Y nos dejas el consejo, nos dejas el consuelo, nos dejas el abrazo del Padre y nos dejas las instrucciones precisas para seguir caminando, para mirar adelante, para confiar bajo tu sombra, bajo tu consuelo. Gracias, Señor, por ser nuestro consolador. Gracias, Señor, por ser nuestra torre fuerte, nuestra fortaleza. Gracias por ser nuestra paz, nuestra sanidad, nuestra provisión. Gracias porque hasta hoy nos has sostenido y porque tenemos todo, Señor. Gracias, Padre eterno, porque en ti encontramos el camino, la verdad y la vida. Aquí están tus hijos. Aquí está esta pequeña manada, Señor, que te ama, que busca tu rostro, que te necesita y que te dice gracias. Que te dice, voltea tus ojos, Señor, y ve mi ansiedad, ve mi angustia. Sana mi corazón. Aquí está todo delante de ti. Pongo mi ansiedad delante de ti. Vengo cansado, vengo cargado, vengo con muchas aflicciones. El tiempo no ha sido fácil, Señor. Ayúdanos, ayúdame. Dile al Señor, ayúdame, Señor. Quiero seguir caminando contigo, pero muéstrame tu camino, muéstrame tu propósito y fortalece mi fe. Me sostengo en ti, Señor, porque eres lo único que tengo, porque eres al único al que yo sigo, porque delante de ti solamente, Señor, me postro. Gracias, Padre eterno, por este año que termina. Y si nos vas a dar la oportunidad de terminarlo completamente y de comenzar y seguir haciendo nuestro caminar, Señor, que sea bajo tu voluntad. Fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe, danos las fuerzas suficientes, Señor. Sabemos que estamos bajo tu consuelo, que en ti tenemos todo, pero queremos cada día más de ti, porque lo necesitamos. Gracias, Padre eterno. Aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos. Te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria, porque solamente tú te la mereces, por los siglos de los siglos.